No hay arquero en Guatemala. Primero fue Luis Morán, señalado por aquel error en el tercer gol de República Checa, y ahora fue Nicolás Hagen, castigado por un despeje que dejó el arco sin dueño. La pelota le quedó a Pervis Estupiñán, quien vio el regalo desde lejos y metió un golazo con la portería desguarnecida. 2 partidos, 2 fallas, 2 derrotas y una preocupación que ya no se puede esconder. Guatemala volvió a tropezar, pero esta vez el golpe llegó con una imagen que duele demasiado. En el Scott's Miracle Grow Field de Columbus, Ohio, la bicolor cayó 3-0 ante Ecuador y terminó otra vez envuelta en dudas. Jordi Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán pusieron los goles de una tarde donde la azul y blanco fue superada en ritmo, contundencia y orden. El tercer gol ecuatoriano fue la escena que reventó el debate. Nicolás Hagen salió de su área, llegó antes, intentó anticiparse, pero despejó mal. El balón quedó suelto en una zona prohibida, con el arco abierto y Guatemala desacomodada. Pervis Estupiñán, con enorme técnica, no dudó. Le pegó desde lejos y la mandó a la red, dejando expuesto un error que terminó siendo brutal. Ese golpe no puede mirarse aislado porque venía de una herida reciente. Ante República Checa, Luis Morán había cometido un error en el tercer gol de la derrota 3-1. Ahora, ante Ecuador, Nicolás Hagen quedó marcado por otra acción decisiva. La consecuencia es muy dura para la selección chapina, perdió los 2 amistosos de junio y en ambos el arco terminó bajo sospecha. Por eso la sensación que queda en Guatemala es demoledora. No es solamente perder contra rivales de mayor jerarquía. No es únicamente aceptar que Chequia y Ecuador llegaron con más velocidad, más claridad y más capacidad para castigar. El problema es que los errores propios están pesando demasiado. Cuando el portero falla en partidos consecutivos, el equipo completo empieza a caminar sobre vidrio. Luis Fernando Tena entendió que el tema era inevitable en la conferencia posterior al partido. Le preguntaron por Nicolás Hagen, por el despeje equivocado y por un nuevo golpe nacido desde el arco. El entrenador mexicano no eligió el castigo público. Eligió protegerlo. Y desde ahí intentó apagar un incendio que ya estaba creciendo fuerte entre los hinchas chapines. Son errores que se pueden corregir, dijo Luis Fernando Tena, intentando bajar la tensión de una jugada que dejó a Guatemala nuevamente lastimada. Después recordó el caso de Luis Morán ante República Checa y aseguró que había hecho un partido muy correcto. También remarcó que aquel error no era solo de él, sino de todos, porque para Tena la responsabilidad debía entenderse de forma colectiva. Con Nicolás Hagen, Tena fue incluso más cuidadoso. Dijo que tuvo mala suerte, que jugó muy bien su área, que salió muy bien y que se anticipó correctamente. Su explicación apuntó a que el despeje cayó justo en los pies de un jugador con gran técnica. Ese jugador era Pervis Estupiñán, quien transformó una pelota suelta en un gol de enorme factura. El respaldo de Tena revela una intención clara: blindar al portero antes de que el golpe emocional sea más grande. El técnico sabe que señalarlo con dureza no cambia el marcador ni devuelve confianza. Pero también sabe que afuera la lectura es distinta. Guatemala ya vio fallar a Luis Morán y ahora vio fallar a Nicolás Hagen. Ahí nace la pregunta que incomoda a todos. ¿Quién sostiene el arco de Guatemala en este momento? Esa es la duda que queda flotando después de las derrotas ante República Checa y Ecuador. El fútbol puede aceptar una equivocación, incluso una jornada mala, pero cuando el patrón se repite, el análisis cambia. Ya no se habla de una acción suelta. Se habla de una zona que perdió seguridad en el peor momento posible. La bicolor atraviesa un 2026 durísimo. Son 4 derrotas en 4 presentaciones durante el año. Primero cayó 1-0 ante Canadá. Luego recibió un 7-0 ante Argelia. Después perdió 3-1 frente a República Checa. Y ahora fue superada 3-0 por Ecuador en Columbus. El dato golpea porque no hay respiro en la caída. Luis el Flaco Tena fue ratificado por la Federación pese a la eliminación en la eliminatoria al Mundial 2026. Ese respaldo le dio continuidad, pero no le quitó presión. Cada partido vuelve a poner su proceso bajo revisión. Y aunque los rivales hayan sido exigentes, los marcadores empiezan a pesar demasiado. Guatemala necesita crecer, sí, pero también necesita dejar de perder. El técnico mexicano dirigió su partido número 63 con Guatemala. Su balance quedó en 25 victorias, 13 empates y 25 derrotas. El registro muestra equilibrio, pero el presente empuja hacia el lado más incómodo. 4 caídas seguidas en el año dejan un ruido inevitable. El proceso se defiende con trabajo, pero el hincha también exige señales visibles en la cancha. Después del 3-0 ante Ecuador,
Tena intentó explicar el valor de estos partidos. Dijo que son importantes para Guatemala, que son muy difíciles, pero que también son los que les gusta jugar porque ayudan a crecer. Reconoció que duele perder, aunque insistió en que enfrentar selecciones fuertes permite medir el nivel real. Su discurso buscó sostener la idea de aprendizaje. También sostuvo que este ha sido el año más difícil por el peso de los rivales enfrentados. Habló de Canadá, Argelia, República Checa y Ecuador, selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA. Para Tena, esa exigencia sirve, se valora y forma parte del camino. Pero el problema es que la tabla de resultados no perdona. 4 partidos y 4 derrotas son una alarma. El contexto competitivo se vuelve más delicado porque Guatemala volverá a la actividad oficial en septiembre, cuando afronte la CONCACAF Nations League. Ahí ya no habrá margen para justificar todo desde el aprendizaje. Los amistosos permiten probar, corregir y observar nombres, pero los torneos oficiales castigan con fuerza cada error. Y hoy el Arco Chapín está en el centro de la preocupación. La fecha FIFA de junio dejó 2 derrotas y muchas preguntas. Primero fue el 3-1 ante República Checa, con el error de Luis Morán golpeando el cierre del partido. Después llegó el 3-0 ante Ecuador, con el despeje de Nicolás Hagen convertido en imagen viral de la caída. Guatemala salió de esta ventana con heridas, no con respuestas contundentes. El problema no es que Ecuador haya ganado, porque Ecuador mostró velocidad, jerarquía y capacidad para atacar los espacios. El problema es cómo terminó perdiendo Guatemala. Volvió a sufrir cuando debía tener control. Volvió a quedar expuesta en momentos decisivos. Y volvió a conceder una acción que nace de una mala resolución propia. Eso agranda la sensación de fragilidad en la bicolor. Tena aceptó que el marcador fue justo. También reconoció que a Guatemala le faltó desdoblar con más velocidad y con más gente. Señaló que los jugadores ecuatorianos eran rápidos y que quitaban la pelota en los mano a mano. Esa lectura resume una diferencia clara. Ecuador aceleró cuando quiso y Guatemala no logró responder con la misma precisión ni con la misma energía. El entrenador también habló del nuevo esquema que está probando con la selección. Dijo que siguen buscando otra manera de jugar y que continúan viendo jugadores sólidos en defensa. Pero también admitió que falta velocidad, precisión y más presencia ofensiva. Esa combinación deja una realidad evidente. Guatemala intenta transformarse, pero todavía no logra que esa búsqueda se traduzca en resultados convincentes. Dentro de lo positivo, Tena rescató a algunos jugadores que se vienen sumando a la bicolor. Mencionó a Marcelo Hernández, de quien dijo que hizo 2 partidos muy correctos. También habló de Arián Recinos, que jugó poco tiempo, y de John Méndez, que disputó medio tiempo. Para el técnico, estos duelos son complicados para lucirse, pero sirven para evaluar carácter y esfuerzo. También destacó a Yhu Fajardo, quien hizo un primer tiempo bastante correcto y venía de jugar bien en el partido anterior. Tena insistió en que es importante refrescar la baraja de jugadores. La idea es tener más opciones, sumar gente joven y ampliar el grupo. Sin embargo, esa apuesta queda opacada cuando el resultado vuelve a ser tan pesado y el arco vuelve a fallar. Guatemala necesita nuevos nombres, pero también necesita certezas inmediatas. El crecimiento de los jóvenes puede ser valioso, aunque no tapa los problemas urgentes. Si el equipo quiere competir en septiembre, debe reducir errores atrás, mejorar salida, sostener mejor la pelota y recuperar seguridad bajo los 3 palos. La CONCACAF Nations League no esperará a que el proceso madure con calma. El caso del arco es especialmente delicado porque condiciona a toda la estructura. Un defensor juega distinto cuando confía en su portero. Un mediocampista se suelta distinto cuando sabe que atrás hay seguridad. Un equipo entero respira diferente cuando el arquero transmite calma. Hoy Guatemala no tiene esa sensación. Y cuando el primer pase de confianza se rompe, el resto empieza a temblar. Luis Morán quedó marcado por su error ante República Checa, aunque Tena defendió su actuación general. Nicolás Hagen quedó golpeado por su despeje ante Ecuador, aunque el técnico habló de mala suerte. Los 2 recibieron respaldo público. Los 2 fueron protegidos desde el discurso. Pero los 2 quedaron asociados a derrotas recientes, y eso, en selección, pesa muchísimo más que cualquier explicación. El hincha Chapín no quiere destruir a sus jugadores, pero sí exige respuestas. Quiere entender por qué el equipo vuelve a caer, por qué no logra ganar en el año y por qué los errores aparecen en zonas decisivas. La preocupación no nace de un capricho. Nace de ver 4 derrotas seguidas, 10 goles recibidos en los últimos 3 partidos y una fragilidad que se repite. La derrota ante Ecuador también puede traer consecuencias en la actualización del ranking FIFA.
Guatemala ya venía golpeada por la caída ante República Checa y ahora suma otro marcador adverso ante una selección mundialista. Más allá de los puntos, hay un efecto emocional. Cada derrota reduce confianza, aumenta dudas y vuelve más pesada la próxima convocatoria. El equipo necesita cortar esa dinámica pronto. Ecuador hizo su trabajo con autoridad. Jordi Caicedo abrió el camino, Nilson Angulo amplió la diferencia y Pervis Estupiñán cerró la tarde con una definición brillante desde lejos. La selección ecuatoriana aprovechó los espacios, impuso velocidad y castigó cuando tuvo la ocasión. Guatemala, en cambio, volvió a quedarse con el discurso del aprendizaje y con la urgencia de corregir. La jugada de Pervis Estupiñán quedará como símbolo de este amistoso. No solo porque fue un golazo, sino porque nació de un error que Guatemala no podía permitirse. El arco vacío, el despeje defectuoso y el remate lejano construyeron una escena muy dolorosa. Fue una acción que resumió el desorden de la tarde y que dejó al portero nuevamente en el centro. Tena sabe que el calendario no ofrece demasiada paciencia. Tiene contrato por 4 años más, pero el fútbol de selecciones se alimenta de resultados y sensaciones. Si Guatemala llega a septiembre con dudas bajo los 3 palos, cada partido oficial empezará con una presión extra. Por eso el cuerpo técnico necesita tomar decisiones firmes, trabajar los errores y recuperar confianza cuanto antes. La bicolor no puede vivir únicamente de la explicación de que enfrentó rivales más fuertes. Es cierto que Canadá, Argelia, República Checa y Ecuador representan desafíos importantes. Es cierto que esos partidos pueden servir para crecer. Pero también es cierto que Guatemala perdió todos. Y cuando perder se convierte en costumbre, el aprendizaje empieza a sonar insuficiente para un pueblo que quiere competir. La conferencia de Tena intentó dejar un mensaje de calma, pero la cancha dejó una advertencia más fuerte. El técnico habló de corregir, de valorar, de sumar jugadores y de seguir evolucionando. El problema es que el hincha vio otra cosa, vio a su equipo superado, vio otro marcador amplio y vio un nuevo error de portero. Esa imagen manda demasiado. Ahora la selección chapina debe convertir el golpe en respuesta. No puede llegar a la CONCACAF Nations League cargando el miedo de los amistosos. Necesita que Luis Morán, Nicolás Hagen o quien asuma el arco transmitan autoridad real. Necesita defender mejor, atacar con más velocidad y sostener la pelota con mayor precisión. Sobre todo, necesita dejar de regalar goles en jornadas importantes. No hay arquero en Guatemala. Esa sensación queda instalada después de una fecha FIFA que golpeó con fuerza al equipo de Luis Fernando Tena. Primero falló Luis Morán ante República Checa, después falló Nicolás Hagen ante Ecuador. El técnico los blindó, habló de errores corregibles y defendió el proceso. Pero la realidad es contundente, los bloopers están costando derrotas, y septiembre ya aparece como una amenaza si la bicolor no corrige a tiempo.